Story time de cómo mi esposo terminó engañándome con mi mamá y me quitaron mi propia casa. Pues bueno, mana, todo esto comienza de una manera bastante triste. Pues todo esto comienza cuando yo era bastante pequeña y empecé a tener muchos problemas con mi mamá. Debido a que yo sentía que ella me tenía mucho rencor y jamás me apoyaba en nada de lo que yo hacía o decidía. Porque aparte de que mi mamá no me apoyaba y mi papá nos abandonó desde que yo nací, mi mamá también me culpaba por eso. Y eso me hacía sentir obviamente muchísimo peor. Ella se llamaba Susana y me tuvo a muy temprana edad. Y las únicas personas que tuve y que me apoyaron fueron mis abuelos paternos. Ellos siempre intentaban estar más conmigo y ayudarme, pero tristemente mi mamá terminaba alejándolos. Pero eso sí, jamás perdimos el contacto. Lo peor de todo era que cuando yo le presentaba a un nuevo novio o amistad nueva que conociese, ella trataba a esa persona exageradamente mal y de alguna u otra forma hacía que esas amistades terminaran, esos pretendientes se fueran y mis noviazgos terminaran en total caos. Así fueron pasando los años. Terminé la escuela y decidí entrar a la universidad, pero por problemas de dinero tuve que dejar ese sueño y claramente esto me hizo sentir muchísimo peor. Tuve un bajón bastante fuerte, entré en depresión y por eso perdí un año entero quedándome en mi casa. Así que tuve que entrar a trabajar por la situación en la que estaba. Empecé a trabajar como cajera en un supermercado. Al principio la idea no me gustaba tanto, pero empecé a tener muchos amigos nuevos y amigas también ahí, y evidentemente me empecé a sentir bastante bien. Un día cualquiera en el trabajo yo estaba atendiendo. Ese día un chico vino a dejar unos productos de su propia empresa a la venta. No te voy a mentir, era un chico increíblemente guapo, de esos que te dejan babeando. Muy guapo, y claramente como una es ingenua, en ese momento me quedé enamorada completamente de él. Empecé a atenderlo y a recibir los productos que él traía, y él me pidió mi número, por si había algún error en el inventario, de cosas que él había dejado, y cualquier cosa así. Pasaron esas semanas y un día por la madrugada me llegó un mensaje, y era de él. Él me decía que sí, que hubo un fallo y que vendría a revisar los inventarios. Esa mañana, mana, yo estaba emocionada, maquillada, arreglada y bien vestida. Él llegó y me dijo que en realidad no había ningún fallo, pero que quería verme porque yo le había gustado mucho y que no podía dejar de pensar en mí. Él me invitó a salir y todos los días después del trabajo él me invitaba a comer y terminamos haciéndonos novios por obvias razones. Algo que fue raro pero que le tomé cero importancia desde el principio fue que mi mamá no me había llamado para preguntarme por qué tardaba tanto después del trabajo, ya que normalmente si tardaba hasta un minuto ella me llamaba para preguntarme qué había pasado. Yo andaba completamente enamorada de este chico que se llamaba Lorenzo, que a propósito, él era mucho mayor que yo. La verdad, aparte de él demostrarme ser un chico completamente honesto, guapo y caballeroso, honesto entre comillas, él siempre me decía que venía de una familia con mucho dinero y poder, pero siempre que le decía que me presentara a su familia, él me decía que estaban fuera del país y que no podría presentármelos, y yo terminaba creyéndome ese cuento. Fueron pasando los meses y yo intentaba que mi relación fuera secreta, porque como te conté, tenía miedo a que mi mamá me haga terminar con él y haga un tremendo escándalo. Un día como cualquier otro, estaba listándome para ir al trabajo, pero escuché que llamaron a la puerta de mi casa. Era Lorenzo, que supuestamente vino porque tenía algo muy importante que decirme. Mana, yo me asusté completamente porque mi mamá también estaba en la casa y como ya te dije, yo tenía miedo de que me hiciera el tremendo escándalo y terminara echándolo. Así que le dije que nos viéramos otro momento, pero él estaba tan insistente, tan determinado a entrar, que casi que a la fuerza entró a mi casa y empezó a decir que quería llamar a mi mamá porque tenía algo muy importante que decirnos a las dos. Lorenzo evidentemente no sabía que mi relación estaba en completo secreto. No tuve otra opción que llamar a mi mamá y contarle toda la verdad, pero para mi sorpresa, ella no me dijo absolutamente nada, sino que al contrario, empezó a tratar a Lorenzo como un absoluto rey, como su propio hijo. Incluso lo invitó a comer y en ningún momento lo llegó a tratar mal. Pero para mi buena o mala suerte, ella no dijo nada y solo le preguntó a Lorenzo la razón por la cual él estaba ahí. Lorenzo comenzó a hablar de nosotros, le dijo que me amaba y todo el cuento. Y al final dijo que venía a pedirme matrimonio. Yo quedé completamente asustada porque de un momento a otro mi relación era secreta y ahora
terminaría en una boda. Pero yo estaba tan perdidamente asustada, pero también perdidamente enamorada de Lorenzo. Terminé aceptando casarme con él. Los días fueron pasando y ya faltaba muy poco para el día de mi boda. Yo siempre estaba trabajando, pero Lorenzo visitaba a mi mamá según que para planear las cosas de la boda y los invitados, ya que ellos por semanas me habían insistido que entre ellos dos planearían la boda, ya que Lorenzo era el que estaba pagando absolutamente todo y que querían que sea una sorpresa para mí. Yo muy ingenuamente dejé que ellos planearan todo, porque creía que Lorenzo, como siempre decía, que tenía mucho poder, que tenía mucho dinero, y mi mamá me decía que yo tenía unos gustos terribles, pues ellos sí harían una boda increíble. El día de mi boda llegó, estaba muy emocionada y creí que todo saldría perfecto, pero cuando llegué a la iglesia noté que no había absolutamente casi ningún invitado, y obviamente esto se me hizo muy raro, porque creí que Lorenzo por fin invitaría a su familia y haría que yo los conozca, pero ninguno de ellos estaban, ni su familia ni la mía, solo algunos amigos, y mi sorpresa fue que mis abuelos tampoco. Cuando llegué a la fiesta las cosas poco mejoraron, porque no había nadie, ni siquiera había una pequeña decoración en las mesas, eran solo mesas de plástico, unos parlantes y patatas fritas. En ese momento, mana, obviamente estuve a punto de explotar, porque sentía que todo esto no era lo que yo merecía, y ellos me empezaron a tratar exageradamente mal. Me dijeron que era para lo único que les había alcanzado, y que tampoco podía exigir nada, porque ellos habían pagado todo lo que había ahí. Ese día tristemente terminó de esa manera. Durante todo el transcurso de planeación de nuestra boda, Lorenzo me dijo que quería que nos fuéramos a vivir en el departamento donde él vivía. Y obviamente después de la boda tan fatal que tuve, yo estaba muy emocionada por eso, porque de esa manera podría alejarme de mi mamá y vivir con el supuesto amor de mi vida. Pero lamentablemente no fue así, ya que a la primera semana de casados, Lorenzo se apareció en la puerta de mi casa el día que yo estaba terminando de alistar todas las cosas para mudarnos, y me dijo que había vendido su departamento y que ahora viviría ahí conmigo. Mana, no te voy a negar que en ese momento casi me dan 4000 infartos seguidos, pero mi mamá se interpuso cuando yo le iba a reclamar la razón por la cual había vendido su departamento, y me dijo que como su esposa ahora me tocaba recibirlo en nuestra casa, así que no tuve de otra y tuve que recibirlo. Lorenzo se empezó a quedar en nuestra casa. Cada día era peor que otro, porque aparte que Lorenzo no trabajaba y solo se mantenía comprándose lujos con el dinero de su departamento, cada día él y mi mamá hacían que yo limpiara toda la casa y prácticamente me tenían como una verdadera sirvienta. Ellos también solían beber bastante entre los dos, y cada que yo llegaba a la casa escuchaba cómo se reían y cada una volvía a sus habitaciones. Eso se me hizo muy raro, pero créeme, yo no desconfiaba absolutamente nada. Ya había pasado algún tiempo y llegó el día de mi cumpleaños. Ese día mis abuelos me visitaron y me dijeron que tenían una sorpresa muy importante que darme. Llegaron y me dieron la sorpresa de que pondrían la casa donde vivíamos a mi nombre, ya que algo que yo no sabía es que todo ese tiempo esa casa resultó ser de mis abuelos y dejaron que viviéramos ahí todos esos años por mí, pero jamás la pusieron a nombre de mi mamá. Pasaron algunas semanas y terminaron poniendo la casa a mi nombre, y no pasó ni una semana de eso hasta que Lorenzo, supuestamente para juntar todo el dinero de la venta de mi casa con el dinero de la venta de su departamento y así irnos a otro país y comprar la casa de nuestros sueños. Obviamente la idea no me convencía para nada, pero él seguía tan insistente sobre que la vendiéramos que comenzó a ilusionarme y mostrarme la casa que él supuestamente compraría para los dos. Mana, no te voy a mentir, esas casas eran totalmente bellísimas. Mi mamá también me insistió mucho en que la venda. A tanta insistencia, terminé vendiendo mi casa y dejé que Lorenzo hiciera todo el procedimiento para la supuesta venta de nuestra casa. Pues qué te digo, mana, yo estaba completamente emocionada y por fin llegó el día en el que nos mudaríamos. Me desperté muy temprano para terminar de alistar todo y cuando llegué al comedor me encontré con la sorpresa de que ellos dos se habían ido. La casa estaba completamente vacía, incluso mis ahorros se los llevaron toditos. Lo único que me dejaron
Fue un audio por WhatsApp explicándome que ellos dos se habían enamorado y que lo sentían, pero que así era la vida. Obviamente quedé completamente destruida. Tuve que salir de casa porque las personas que la compraron pronto se mudarían y tuve que ir a buscar ayuda a mis pobres abuelos. Les expliqué toda la situación a mis abuelos y ellos terminaron entendiéndome y me recibieron en su casa. Pero tenía que seguir con mi vida. Un día al alistarme para ir a mi trabajo, encontré a mi mamá en la puerta sentada llorando. Y ella comenzó a llorar mucho más, diciéndome que la disculpe y que la ayude, porque Lorenzo al fin y al cabo la había engañado y abandonado en el aeropuerto de otro país. Lo único que pude hacer por ella fue buscarle un trabajo y un lugar donde vivir temporalmente, pero le dije que no podría perdonarla nunca por todo lo que me había hecho. Y lo último que supe sobre Lorenzo fue que vivía de muchos lujos y que ya tenía una familia que sustentaba con todo el dinero de la venta de mi casa. Porque nunca más supimos nada de él. Y todo esto solo me enseñó una cosa, y es que uno no debe confiar ni en su propia sombra.